Los niveles neurológicos de la programación neurolingüística son muy útiles para comprender o para enfocar y dirigir los procesos de cambios en las personas o en los grupos de personas. También se los conoce como los niveles lógicos de pensamiento o los niveles lógicos de cambio, y fueron desarrollados por Robert Dills, y a su vez Robert Dills para elaborarlos se basó en los niveles neurológicos propuestos por el antropólogo Gregory Bateson, ¿sí? Básicamente, o mejor dicho, ¿qué tiene que ver esto con el estado emocional de la depresión y para qué nos puede servir esto? Básicamente, lo que planteaban tanto Bateson como Robert Dills es que todas las personas tienen una serie de niveles a través de los cuales elaboran su pensamiento, y por lo tanto, ¿sí?, para cambiar los distintos niveles de pensamiento, que a su vez son niveles neurológicos, ¿no? Y la depresión es un nivel neurológico, un estado neurológico, para cambiar un estado emocional inferior había que ir cambiando los niveles lógicos superiores. Y te lo voy a explicar acá en una gráfica. Sí, los niveles lógicos los podemos representar de esta manera, ¿sí?, donde en la base de esta pirámide, ¿sí?, está el nivel lógico inferior, y vamos subiendo, ¿sí?, en esta pirámide. Acá tendríamos un nivel lógico inferior, un nivel lógico de pensamiento, un nivel lógico emocional, también lo podríamos decir, que le denominamos el entorno. Vale decir, ¿sí?, acá tendríamos que ver dónde la persona está teniendo ese estado emocional, llamémosle depresión, con quién está, ¿sí?, etcétera, etcétera. Luego vendría el nivel lógico del comportamiento, que tendría que ver con qué hace esa persona. Luego sigue el de las capacidades o el de las habilidades, que tendría que ver con el cómo hago eso que estoy haciendo, donde lo estoy haciendo, ¿verdad? Luego vendría el nivel de las creencias y de los valores, que sería por qué la persona hace lo que hace. Luego viene un nivel más alto, que es el de la identidad, ¿sí?, que es quién está siendo, ¿sí?, el que hace eso. Y finalmente, en el nivel más alto, está el nivel de la espiritualidad, que podríamos llamar, ¿sí?, donde entramos en el ámbito del para qué hago, ¿sí?, cuál es ese fin superior, ese nivel lógico más alto, donde defino el para qué, o, hablando de religión, para quién lo hago, para un Dios en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que tanto Gregory Bateson como especialmente Robert Dills afirman? Que para modificar lo que sucede acá, y vamos a hablar, para modificar, ¿sí?, este estado de depresión, ¿sí?, esta depresión que una persona está sintiendo en este nivel, el modificar el entorno, va a decir dónde me deprimo, en qué ámbito, en qué contexto me deprimo, ¿sí? Si yo modifico esto, ¿sí?, no va a generar un cambio en los niveles superiores. Afirma Robert Dills que para cambiar los niveles inferiores, para que el cambio se produzca, debo empezar modificando desde los niveles superiores. Vale decir que para cambiar un estado emocional de depresión, ¿sí?, va a decir, yo me deprimo ¿dónde? Y me deprimo cuando voy a visitar a mi hermano, porque me recuerda tal cosa de mi niñez o lo que sea, ¿sí? Todo una elaboración consciente que hago de por qué, ¿sí?, me deprimo. Si yo modifico, o sea, dejo de ir
modifico el entorno, dejo de ir a ese lugar, o dejo de ir a un trabajo porque me deprime ir a ese trabajo, me deprime ese entorno, ese contexto, ¿sí? Ese afuera me deprime, ¿sí? Si yo modifico y comienzo a ir, o dejo de ir a ese trabajo, o cambio de trabajo, o ya no voy a la casa de mi hermano, lo que sea, ¿sí? Afirma Robert Dirk que ese cambio no va a modificar mi comportamiento. ¿El qué? ¿Qué es el qué? Lo que yo hago cuando estoy deprimido. Lo veíamos en videos anteriores, ¿sí? Hay cosas que hago, hay cosas que hacemos cuando me deprimo. Hablo de una manera, con un tono de voz, con un ritmo de voz, con una cadencia de voz. Mi fisiología, mi cuerpo se comporta de una determinada manera. Digo determinadas cosas. Va a decir, hay un qué, hay un cómo. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Eso que digo, ¿cómo lo digo? Eso que hago, ¿cómo lo hago? Va a decir, hablo lento, hablo pausado, hablo con un tono de voz lastimoso, ¿sí? ¿Cómo respiro? Respiro lento o respiro agitado, dependiendo, ¿sí? Luego viene el por qué. ¿Por qué hago eso? ¿Sí? ¿Cuál es mi creencia? Y mi creencia es que todos están en contra mía. Mi creencia es que mi hermano es mala persona. Mi creencia es que todos buscan perjudicarme en mi trabajo. Esa es mi creencia. ¿Cuál es la identidad? La identidad es que nací con mala suerte. Soy una persona con mala suerte. O soy una persona inteligente en medio de personas que no son inteligentes. ¿Sí? Y por eso me deprimo. Y finalmente está el para qué. ¿Vale? Es decir, ¿para qué ¿sí? elijo hacer esto? Con un fin espiritual, con un fin, con una misión de vida, en fin. Dice Robert Dills que mientras no modifique esto, ¿sí? el nivel superior, o que cuando se produce un cambio en el nivel superior, automáticamente ese cambio modifica todos los inferiores. Hay algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo, y esto lo hablé con uno de mis mentores, y es que el entorno para mí ocupa un nivel lógico mucho más alto que la base. En uno de los videos de este curso te decía que somos el promedio, nos convertimos en el promedio de las 5 personas que más frecuentamos en nuestra vida. Por lo tanto, sostengo, y esto es una elaboración mía y me hago cargo, que modificar el entorno, en realidad el entorno debería estar por aquí aproximadamente. Porque modificando el entorno puedo modificar mis capacidades y puedo modificar mis creencias y valores. Por lo tanto, y resumiendo, para salir de estados de depresión, ya que este es el tema de este curso, pero se aplica a cualquier otro estado de emocional, acción, hábito, lo que sea, modificar mi entorno me va a ayudar, ¿sí? Porque esa modificación en mi entorno que lo subo hacia acá va a ayudar a modificar mis creencias, mis valores, el cómo, el qué, modificando el dónde. Vale decir, si cambio mi entorno, es muy probable que mi cómo hago y el qué hago se modifiquen, y el por qué lo hago. Por lo tanto, una de los tips, de las sugerencias para abandonar, para eliminar estados de depresión, es modificar ese entorno que te está condicionando y que de alguna manera te está dando el qué, el cómo y el por qué caer en depresión.